Sí. Bueno. Pensaba en realidad con nuestro trabajo profesional cuando no nos ocupamos de la psicopatología. Porque este análisis que estás haciendo pareciera que tiene un campo y después hay otro donde se desarrolla una práctica profesional de consultorio. Sí, bueno. Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta. ¿Puedo jugar un poquito? No, porque vengo diciendo que el psicoanálisis originalmente siempre digo que es una teoría del sujeto y no una teoría de la psicopatología, y así como tantas otras son teorías, por ejemplo, los sistemas de la conducta, pero pareciera que el único lugar en donde se desarrolla nuestra práctica está ligado a las patologías o a lo psicopatológico, y en realidad cuando este análisis vos lo haces no tiene que ver con las patologías, sino efectivamente a partir de qué tipo de producción de sujeto se genera, en realidad efectos del capitalismo. Yo decía, el capitalismo, este planteo tan deleuziano de que es diagramático, y por como diagramático no tiene límites y se puede montar sobre los temas actuales, o sea, cada tema lo captura el capitalismo sin ningún tipo de inconveniente, sobre todo porque está bien alejado de la moral. O sea, esa moral es como el inconsciente casi. Y entonces, claro, entonces cuando pensamos esto a veces, este trabajo a veces que vos has hecho en la fábrica recuperada, en estos lugares donde hay un devenir de un cotidiano que no tiene que ver con la patología, sino con estas fragilizaciones subjetivas, con los modos de producción y qué acontece. ¿Cuál es nuestra intervención ahí? ¿No? Sí. Me parece que uno trabaja en el área más específica del consultorio en un sentido amplio de trabajar con los malestares, ¿no? En algunas situaciones serán psicopatológicas, otras no, pueden ser vinculares. Yo trabajo mucho con análisis de pareja, por ejemplo. Que un malestar no es una patología. Claro, efectivamente. Es muy interesante esas mujeres de 50, 50 y pico, que no se sabe por qué están deprimidas, y los familiares dicen, o ella misma puede decir, no sé por qué él no me hace faltar nada, pero arma unas depresiones clínicas que necesitas una grúa. Mirá que yo remo, pero no sé, porque mis hijos están muy bien, él siempre llega puntual a la noche, hay que saber cuidar la agenda cuando andan por ahí. Entonces, claro, porque hay un malestar que ella no puede ubicar, ¿no? Entonces, y eso no tiene por qué ser una cosa patológica, pero al mismo tiempo, tanto en la investigación académica, en la investigación acción, es cierto, yo he trabajado muchos temas, pero todos van al mismo molino, creo, que es la rebeldía frente a una idea de psiquismo que es pura interioridad. Por eso uno llega a escribir política y subjetividad, a las fábricas recuperadas, porque viene buscando cómo pensar las cuestiones que hacen a lo histórico social en el despliegue de la subjetividad de cada quien, porque no nos bancamos más la idea de que hay un psiquismo interior y si sos progresista pensás que la sociedad lo influye, eso como mucho, ¿no? Son los mismos psicoanalistas que cuando vinimos con las cuestiones de género decían, no, eso es sociológico, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Si los mandatos de género son aquello
que impide que el sujeto de deseo advenga para hombres, para mujeres, para perros, para cualquiera, porque los perros también tienen subjetividad y los gatos. Entonces, ¿cómo? No, lo digo en serio. ¿Cómo poder pensar que las problemáticas de género pueden estar afuera de la escucha analítica? Los sufrimientos de género no necesariamente son psicopatológicos. Cuando un varón no entiende por qué ella llora cada rato, y él dice, si estamos lo más bien, él ni remotamente imagina por qué llora ella, pero ella llora. Si no te hice nada, dice él, es cierto, él no le hizo nada, pero ella llora. Ella llora. Y porque las mujeres son así, viste, lloronas. Vos viste cómo son. Bueno, entonces, todo esto que nosotros acá lo hacemos en chiste, son dramas terribles. Ahora, pero me sirve para pensar la problemática de género, pero también la de ese obrero u obrera de una recuperada que no se animaba a hablar en la asamblea y un buen día fue el secretario de prensa para la comunicación en la empresa que habían remontado. ¿Por qué potencia lo colectivo? Entonces, todas esas situaciones hacen crisis en una psicología, un psicoanálisis que piensa en términos de un sujeto y dice un sujeto y está confundiendo con una persona. Porque el sujeto del inconsciente, el sujeto del deseo, es un término teórico. No es que todos llevamos acá un sujeto del inconsciente, es un término teórico. Y es el sujeto porque es una operación ideológica que hay que pensar en términos de lo uno. Lo uno, no toda, bueno, toda la fraseología, ¿no? La patria es el otro. Miren la operación que hay ahí. La patria somos todos, son los otros, los otros, las otras, pero el otro es una reducción ideológica por la cual podemos imaginar que se refieren el uno a uno, a otra persona. Si hago alianza con otra persona, en el literal, ¿no es cierto? Después toda la teoría política explicará que no es como lo digo yo y me mandarán a estudiar, pero pongo la literalidad a propósito para que se vea la violencia simbólica del lenguaje. Hay violencia simbólica cuando por decir, ¿por qué no decimos el común y decimos el otro? Entonces, ahí me parece que hay un eslabón en los temas de feminismo para mí, en los temas que es lo histórico-social hecho cuerpo. Sujeto es histórico-social, sujeto es cuerpo, sujeto es sujeto de deseo, pero también para que apareciera un sujeto de deseo y una teoría sobre el sujeto de deseo, o sea, la invención del psicoanálisis, antes hubo que inventar un ciudadano de libre albedrío, que se preguntara qué quiero para ser feliz. Y durante muchos años esos sujetos eran varones, blancos, propietarios, etc. Y cuando las mujeres empiezan sus peleas por la igualdad de oportunidades, por ampliar la inclusión, etcétera, etcétera, nos encontramos frente a una enorme perplejidad que es ¿cómo contesto qué quiero? ¿Tengo derecho a decir lo que quiero? ¿Tengo las garantías políticas de expresarme? ¿Tengo que disimular lo que quiero porque no me animo? Entonces, todo esto que parece padecimiento individual y que escuchamos en la consulta, en el uno por uno, es un problema histórico colectivo. Nadie se plantea lo que no puede alcanzar. Entonces, cuando Freud termina su vida preguntándose qué desea una mujer, y siguió enigmática la cuestión,
nos interpela a nosotras, porque nosotras tampoco sabemos qué deseamos. Y no sabemos qué deseamos, no porque seamos unas tarambanas, sino porque durante siglos no estuvo permitida esa pregunta, porque había que acoplarse al deseo del varón, que era el que dirigía la escena. Entonces, hay que hacer un rápido ejercicio de descubrir qué deseo y luego ver si es posible y no vulnera a otros. Porque si cada cual hiciera lo que desea, estaríamos en el todos contra todos del Leviatán. Entonces, también es una urgencia política que la muchachada joven, que las chicas, que las chiques